Corría el año 1888. En la costa azul de Cannes, Francia, un hombre llamado Ludwig Nobel había muerto. Era un empresario exitoso, dueño de campos petroleros en el Cáucaso, socio de su hermano en una de las fortunas más grandes de Europa. Pero los periódicos locales cometieron un error garrafal. Confundieron a Ludwig con su hermano mayor, Alfred. Sí, señores, estamos hablando de Alfred Nobel. Así, antes de tiempo, publicaron el obituario del hombre que todavía estaba vivo. Y el título decía lo siguiente: El mercader de la muerte ha muerto. El artículo era implacable. Señalaba que el doctor Nobel se había enriquecido encontrando formas de exterminar a más personas y con mayor rapidez que en cualquier época previa. Hablaba de su invento más famoso, la dinamita, y de cómo había multiplicado la letalidad de la artillería, las cargas de demolición y el armamento de guerra a gran escala. Así que Alfred Nobel leyó su propio obituario. Bueno, dicen que quedó conmocionado, que la idea de ser recordado como el mercader de la muerte le resultó insoportable. Así que 7 años después, el 27 de noviembre de 1895, Nobel firmó su testamento definitivo en el Club Sueco-Noruego de París. Destinó el 94% de su fortuna líquida, estamos hablando de algo así como 31 millones de coronas suecas de la época, que era una suma astronómica, a crear una fundación que otorgaría premios anuales a quienes realizaran las mayores contribuciones a la humanidad en física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Y así nacieron los premios Nobel. Pero fíjense, Alfred Nobel no es el único inventor que miró su creación y sintió que se le había escapado de las manos. A lo largo de la historia de la ciencia, la tecnología o la ingeniería, hay una lista trágica de hombres y mujeres que concibieron soluciones para problemas concretos y vieron cómo sus inventos eran torcidos para fines opuestos a sus intenciones. El grupo Muy Importante presentan Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico intentando remar en un mar de locuras y tercermundismo crónico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Hoy hablando del Club de los Inventores Arrepentidos, de aquellos que miraron su obra y sintieron que habían abierto la caja de Pandora. Eso me pasó una vez haciendo panqueca. O sea, ¿quién no ha hecho panqueca y ve, Dios mío, Pero qué es que he hay hecho? una ley universal que la primera panqueca siempre sale mal. Es como un tributo a los dioses de la panqueca. Sí, es un sacrificio ritual. Miren, desde la dinamita hasta el AK-47, desde la bomba atómica hasta el cubículo de oficina, ¿puede un inventor controlar el uso que se le da a su creación? ¿O está condenado a ver cómo el mundo interpreta su obra a su manera? Por ejemplo, mi panqueca ya no era una panqueca. Ya era otra cosa. Era otra cosa. En los controles, Luis Frías. En la asistencia de producción, Camila Napoletano y Mateo Capocci, que no están aquí. Jubilados. También tenemos a Rosa Bávaro en las redes sociales de Kiss, que además nos va a grabar un videito hoy. Y aquí está echándonos el ojo, a ver, agarrando nuestro mejor ángulo. Va a tener mucho trabajo, Rosita. Exacto. Y en la producción y conducción, bueno, Daniel Ormazábal. Y Federico Capocci. Y bueno, arrancamos con el caso que abre este programa. Estamos hablándoles de Alfred Nobel. Pero les recordamos que estamos en vivo por Instagram, @cosas muy importantes, para que se conecten, participen y nos comenten si saben de algún otro invento malinterpretado que haya hecho a su genio creador arrepentirse. Mira, para entender el arrepentimiento de Nobel hay que entender qué problema estaba resolviendo, porque uno diría, bueno, ¿pero quién lo manda a inventar la dinamita? Fíjense, corría el siglo XIX, la ingeniería civil y la minería enfrentaban un alto índice de mortalidad. Y el explosivo que usaban en esa época era nada más y nada menos que la nitroglicerina líquida, que si la mira feo explota. Exacto, como su exnovia tóxica. Pero bueno, ¿qué tenía de malo la nitroglicerina líquida? Era extremadamente inestable, como su exnovia tóxica. También, claro. Una variación mínima de la temperatura, un impacto leve, incluso una vibración en el transporte, o sea, cuando la estaban llevando, Claro. podía provocar una detonación espontánea. Caías en un bache y papum. ¡Papum! Como la exnovia tóxica. Los trabajadores morían sin saber qué era lo que había Hay pasado. algo que quieras compartirme. Yo no. Bueno, porque... No, más de uno por ahí debe estar diciendo, yo he vivido eso. Sí. Bueno,
básicamente los cargamentos de nitroglicerina líquida explotaban a cada rato, ¿no? Exacto, pero bueno, Nobel no buscaba un arma, él buscaba seguridad. Esa era su intención. En 1867 logró estabilizar la nitroglicerina mezclándola con tierra de diatomeas, un sedimento poroso compuesto por restos fosilizados de algas microscópicas. El resultado fue un material sólido, maleable, mucho más seguro de transportar y manipular. La dinamita, señores. Bueno, llamar segura la dinamita es un gran salto, pero bueno. Pero comparado con la nitroglicerina. Exactamente. Bueno, la patente como explosivo, el señor patentó esto como un explosivo para obras civiles e industriales. Su intención era usarla para túneles ferroviarios, para abrir canales e incluso para explotar yacimientos minerales. Uh-huh. En su mente, Alfred estaba salvando vidas. Claro. Y en parte lo logró. La dinamita redujo drásticamente la mortalidad en la minería y en la construcción, pero el resto del mundo no pensaba lo mismo. Miren, los estamentos militares de las potencias globales adoptaron la dinamita de forma inmediata. La usaron para optimizar la letalidad de la artillería, las cargas de demolición y el armamento de guerra a gran escala. ¿Y qué sintió Nobel cuando todo esto ocurrió? Bueno, no lo sabemos con certeza hasta el momento en que leyó ese obituario, por error, donde lo catalogaban de esa manera tan terrible, pero podemos imaginar que no se sintió muy bien. Pasó años viendo cómo su invento, concebido para mover montañas, se usaba para destrozar personas. Así que el 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel firmó su testamento definitivo. En él dejó el 94% de su fortuna. Estamos hablando de 31 millones de coronas suecas. Uh-huh. Suponemos que eso era muchísima plata en aquel entonces. Y esto se destinó a una fundación que premiaría abro comillas, a quienes durante el año anterior hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad. Fíjense, el primer premio Nobel se entregó en 1901. Ahora bien, un datico curioso aquí, porque no hay un premio Nobel de matemáticas, fíjense, hablando de novias tóxicas. La leyenda dice que fue porque el amante de Nobel era matemática. La verdad, señores, es un poco más prosaica. Nobel consideraba que las matemáticas eran una ciencia teórica que no beneficiaba directamente a la humanidad. A Nobel no le gustaban las matemáticas. Y él decidió... Nobel es lo que se paraba y se miraba en el espejo. Y dice, otro día sin utilizar el mínimo como un múltiplo. Exacto, él era de los nuestros, así mismo. Y él dijo, vamos a dejar este premio para disciplinas aplicadas. Pero la leyenda persiste. Todavía hay quienes dicen y defienden que se trataba de una ex, que él no quiso incluir en el asunto y bueno. Ok, bueno. Pero cumplió Nobel con su objetivo de redimir su nombre. Bueno, fíjense, hoy en día cuando la gente escucha Nobel, piensa en premios a la paz, a la literatura. Nadie piensa en dinamita. O sea que si tú me preguntas... Sí lo hizo. Sí lo hizo. Claro, pero le costó el 94% de su fortuna. Sí, bueno, pero igual era lo que él iba a dejar. Aquí Luis está haciendo señas. Luis nos está preguntando, ¿a quién le dejó el resto? Claro, eso sí, porque fue el 94%, hay un 6% que se lo habrá dejado. A la novia tóxica. A la matemática. Que era inestable como la nitroglicerina. Maybe. Mira, vamos a escuchar algo de música a propósito de la dinamita, las explosiones y todo este asunto. ¿El TNT? El TNT. Qué mejor manera de comenzar el programa de hoy que escuchando un temazo de AC/DC. Vamos a escuchar TNT y en la próxima parte pues seguimos contándoles más chismes históricos de genios arrepentidos. ¿Qué está diciendo Adrián? Las chicas son guerreras. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando, Adrián? ¿Qué es eso? Yo supongo que todavía debe estar rascado de algún juego de fútbol. No, Adrián, no tiene pinta de eso. ¿Y cómo sabes tú? No tiene pinta. ¿No tiene pinta? No. Por cierto, mal. ¿Cómo va el mundial? Exacto. ¿Alguien nos puede poner? Francia ganó ayer. Okay. Ajá. Cabo Verde está en su Cabo Verde empató. ¿En serio? No, yo vi lo de... yo creo que todavía están celebrando. No, lo primero que hice fue mandarle mensajes a todos mis amigos fanáticos de España para burlarme. Él es un italiano. Él es un italiano resentido. Él va por ahí molestando a los que sí tienen equipo en el mundial. ¿Tú también? Me dijeron lo de Italia. Yo dije, mira, yo sé que Italia está mal, pero España que se la da. Exacto. O sea, de alguna manera yo me tengo que sacar esa espina, ¿vale? Pues los españoles pasaron años siendo pisoteados por los italianos.
Y pasaron años Bueno, esperando, pero Italia no esperando está en que el mundial. cayéramos en Pero desgracia. Italia no está en el mundial ahorita, pues. Bueno, No, pero sí. empató con Cabo Verde. Silencio de todo. Vas a hacer equipo Año con, sabático. equipo con Rosa. Mi papá me escribe y me dice, ¿estás viendo la inauguración del mundial? Yo le respondo, ¿qué mundial? No hay mundial para mí. Llevo tres, son 12 años sin mundial. ¿Tanto ya? Sí, 3 por 4, 12. Claro. Yo no sé mucho de matemáticas, pero la tabla me la aprendí. Nosotros y Alfred Nobel. A golpes me aprendí la tabla. Qué barbaridad. Por cierto que estaba leyendo lo de la nitroglicerina y realmente hay personas que son así de inestables. Y no estamos hablando nada más de novias, estamos hablando, puede ser un familiar. Que, Yo no voy a decir nada. Pero que, o sea, no los Porque pueden, mi mamá ve el programa. los mira feo y explotan. Claro, nuestra hija chiquita es... Bueno, pero nuestra hija chiquita tiene tiene 4 4 años. años. Claro, A esa pero edad igual tú es tienes la nitroglicerina. emoción. Ella es nitroglicerina de 4 años, puro y Pero duro. 4 años. Porque ella pasa de la euforia, del amor y la felicidad absoluta si se asusta o se enoja, pega un grito que yo digo que tiene un sistema de alarma incorporado. Ayer le dijo a Si Marcelo, el hermano le te quita... voy a matar. Mentira. Sí, le dijo, te voy a matar. Y a los 5 segundos le estaba diciendo te amo y lo abrazaba. Sí, tiene el hermano confundido. El Es una hermano hermana así tóxica. como- es una hermana tóxica. Y digo, Dios, qué carácter tiene. Pero le dijo así, o sea, lo miró serio y le dijo, te voy a matar. Ay, qué horror. Y tú la regañaste por eso. ¿Cómo le iba a regalar? Estaba estaba tirado en el riendo. suelo riéndome. Escondido, así, debajo de la mesa. Qué desastre. Mira, Chipón nos está saludando. Hola, cosas muy importantes. Bienvenido, Chipón Linero, al live. No, y hace años que está con nosotros. Seguidor fiel de los primeros seguidores del podcast de hace Más fiel más que de novia 6 fea. Sí, señor, más fiel que novia fea. No, nos sigue desde hace más de 6 años. Ya terminó Angus. Está a punto. Ah, sí, claro. Ya estamos de regreso con cosas muy importantes. Aquí asusté a todo el mundo en la cabina. Dios mío, ¿por qué gritas? Porque soy un tipo que tiene mucha energía. Dios mío, sí. Porque Pero a ti no te juego ponen fútbol. No. Entonces no estás cansado esta semana. Exactamente. Porque ni siquiera has visto los partidos. Ni siquiera pues me cansa Ahorita de los partidos. usamos el corte musical para que nos pusieran al día en cabina de cómo va el mundial. Porque qué propósito de gente somos tú y yo. Está todo el mundo sintonía con el fútbol y tú y yo. Me vas a perdonar, despropósito de este mundial que no está Italia. No toquemos temas sensibles porque además tenemos a 2 italianos muy molestos en cabina, pues está Rosa y Federico que van a crear equipo, nada más para molestar los a los otros equipos. Los italianos no tenemos equipo. Qué bueno que lo dices tú. Y no te lo tuve Solo que quería felicitar a la barra española No, bueno, por de haber hecho- empatado con Cabo Verde ayer. decir. Ok, bueno, ya nos pusimos el día de cómo va el mundial. Pero bueno, continuando a lo que vinimos, Capo, porque aquí vamos a hablar es de inventos, de historia, de cosas científicas y ñoñísticas. Robert Oppenheimer fue uno de esos hombres que se arrepintió hasta el final de sus días de su invento. Si hay, yo creo que un nombre que simboliza ese arrepentimiento del inventor es él, el padre de la bomba atómica, un hombre que al ver su creación recordó una antigua escritura hindú y bueno, cuéntame más. Exacto. Pero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Sí, señor. A finales de la década de 1930, la física estaba en ebullición. En Alemania, los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann habían descubierto la fisión nuclear. Y los aliados tenían un temor fundado, que el Tercer Reich desarrollara un arma basada en esta energía. Ahí es cuando los aliados crean el proyecto Manhattan. En 1942, Oppenheimer fue nombrado director científico del Laboratorio Central en Los Álamos, Nuevo México. Reunió a un equipo multidisciplinario de los mejores físicos, matemáticos e ingenieros del mundo occidental. El objetivo, señores, bueno, diseñar, producir y ensamblar las primeras bombas de fisión basadas en uranio y plutonio. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Jornada del Muerto, qué Es que buen sí, nombre, sí, no se podía es llamar de mejor otra nombre manera. para algo como esto. Esto Nuevo México, ellos detonaron la primera bomba atómica de la historia. Esta prueba se llamó Trinity. Oppenheimer observó la explosión y años después contó cómo en ese momento llegó a su mente un verso del, ¿cómo es que se dice? Bhagavad Gita, Bhagavad el texto Gita. sagrado hindú.
Me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Y bueno, no era fanfarronería, era horror. Los científicos del Proyecto Manhattan, muchos de ellos refugiados judíos que habían huido del nazismo, creían que estaban construyendo un arma para acabar con Hitler. Pero cuando la bomba estuvo lista, Alemania ya se había rendido, el enemigo había cambiado, ahora era Japón. Yo me imagino, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ay, terrible. Hay que echársela a alguien, pues. El 6 de agosto de 1945, Little Boy explotó sobre Hiroshima. Y el 9 de agosto, Fat Man sobre Nagasaki. Las detonaciones y los efectos subsiguientes de la radiación ionizante causaron la muerte inmediata y diferida de entre 140.000 y 210.000 civiles. La mayoría, mujeres, niños y ancianos. Una cosa terrible. Y Oppenheimer, bueno, concluida la guerra, renunció a su cargo en Los Álamos y asumió la presidencia del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica. Y desde esa posición hizo algo que finalmente le costaría su carrera. Él se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno, que era mucho más potente, y abogó por el control internacional de las armas nucleares. Ahora, ¿le hicieron caso? Nope. Y lo pagó caro. Fíjense, en octubre de 1945, en una entrevista en la Casa Blanca, Oppenheimer le dijo al presidente Truman: señor presidente, siento que tengo las manos manchadas de sangre. Truman más tarde le dijo a su secretario de Estado: no quiero volver a ver a ese llorón en mi oficina. Oye, qué tipo tan sensible. Sí, muy sensible, Truman. Ahora, en 1954, en plena era macartista, la casa de que fue la era esta conocida como la Casa de Brujas contra los presuntos comunistas, Oppenheimer fue sometido a audiencias de seguridad, le retiraron sus credenciales de acceso a información clasificada, fue apartado de las decisiones científicas de Estado, fue alejado completamente, ¿no? Él muere en 1967 con la sombra de la bomba persiguiéndolo. Como dato curioso, Oppenheimer nunca ganó el premio Nobel. No. Él fue nominado 3 veces. Muchos historiadores creen que su activismo antibélico y su posterior marginación política influyeron en que el Comité Nobel lo pasara por alto. Sin embargo, su legado como uno de los físicos más influyentes del siglo XX es indiscutible. Ahora bien, ¿podemos decir que redimió su nombre? Bueno, depende de quién le preguntes. Para la cultura popular, Oppenheimer es el padre de la bomba atómica, con todo el peso moral que eso conlleva. Para la historia de la ciencia, bueno, es un genio atormentado que no pudo controlar su creación. En el año 2023, la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, maravillosa película, ganó el Oscar a Mejor Película, reintroduciendo su dilema a una nueva generación. Él mismo dijo una vez, refiriéndose al Bhagavad Gita, a este texto sagrado hindú: si el resplandor de 1000 soles brillara de repente en el cielo, sería como el esplendor del Todopoderoso. Me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Bueno, realmente no. Digamos que no tenía problemas de amor propio. Sí, bueno. O sea, porque el tipo... Él estaba arrepentido, pero no tenía problemas de O autoestima. sea, normalmente cuando uno está arrepentido, uno se mira en el espejo y dice: Dios mío, soy una porquería. Soy un pusilánime. No, él no. Él dijo: soy el destructor de mundo. Sí, bueno, eso da para otro programa. Pues. Yo creo que Ego. no estaba muy arrepentido. Mire, les pero... recordamos que estamos en vivo a través de @cosas muy importantes en Instagram. También estamos grabando este episodio para que posteriormente salga en las plataformas de podcast. Aprovechamos de recordarles que somos un podcast y estamos en todas las plataformas. Nos buscan como @cosas muy importantes. Y vamos con un tema que precisamente... Me encanta este tema. Sí, precisamente lleva el nombre del avión que lanzó la bomba Little Boy. Vamos a escuchar Enola Gay y en la próxima parte les contamos sobre otro que creó un arma y que también se arrepintió. Ok. Nein, ist der Kapellmeister noch gar nicht da. Ja, der kommt später. Oder vielleicht hat sich... ¿Te pasa que hablas y la gente se duerme? Achtung. Que cuando das un discurso, todos miran el celular. Detente ahí, llegó el método Goebbels. La solución final a tus problemas de oratoria. Guten Tag. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist in zwei als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge, Verräter, Versager. Claro, en el caso de Oppenheimer era lo que hablábamos. Si tú creas una bomba, ¿qué esperas que ocurra? O sea, Exacto. claro, tú querías que matara a los malos, pero eso también es muy subjetivo.
De hecho, era complicado porque Oppenheimer, de hecho, tenía mucha relación con bastantes científicos físicos alemanes. Mira, aquí nos está comentando Peralta Consultores, bienvenido live. Dice, matar miles de civiles inocentes en segundos a 3000 grados centígrados es solo la obra de un monstruo. Sí, señor, delito de lesa humanidad. Y Truman y su gobierno igual debieron ser procesados en Nuremberg. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ya Japón no valía medio cuando le lanzaron la bomba. No, es que fue terrible. Pero bueno. Pero bueno, y Oppenheimer sí, realmente se arrepintió de eso. Es porque ya la guerra estaba ganada. No era necesario lanzarla. Era De hecho, cuestión de tiempo. lo que hicieron fue un statement. Sí. O sea, vamos a dejar claro que nosotros somos el perro grande que más mea, como decimos aquí en Venezuela. Pero bueno, no vamos a ponernos muy intensos. Por cierto, temazo que está sonando, Enola Gay. Yo esa banda la conocí por ti. Sí. Orchestral Maneuvers in the Dark. Ellos tienen un concierto que hicieron en el Madison Square Garden, creo que es, no, mentira, en el Carnegie Hall, Ujú. en Nueva York, que es buenísimo. Y cuando tocan este tema, esa broma casi se cae. ¿En serio? Sí, No sabía. sí, en el Carnegie Hall. Es buenísimo, búsquenlo Y para que vean. esta es de las primeras bandas en utilizar sintetizadores de esta manera. Pues esta canción es vieja. Esta canción es viejísima, es el 80 y pico. De hecho, 81. De 80. hecho, hay una canción de Offspring que Sí, tiene un pedacito que es tomado de esta canción. no es de otra. Es de la otra. Es de la otra famosa, sí. De la otra famosa de ellos. Sí, pero que es igualita. Sí, que tiene, pero que se la fusiló Offspring. Pero Bueno, uno le perdona Offspring- eso a Offspring porque Offspring tiene unos cuantos fusiles. ellos tienen varios fusiles, pero uno se los perdona porque convierten eso en Yo- cosas muy cool. lo- ¿no? lo- Como lo de Shakira O- que vive copiándose las cosas. No, y se copia lo malo. O sea, copiarte las chicas del can. No vale, pero la chica, no te metas con las chicas del can. Yo no soy una loba. No. No te metas con vamos a calmarnos, tampoco te metas con las chicas del can. Nah. Chicas del can. ¿Qué te iba a decir? Bueno, fíjate, de Offspring. Ah, mira, nos dice que Oppenheimer le recuerda a Oscar Schindler admirados por arrepentirse después de lucrarse conscientemente con la muerte. Peralta Consultores está polémico hoy. Es polémico. Sí, yo cuando vi la película me pareció un poco exagerada la escena de cuántas vidas han podido salvar este reloj. Y eso no me... Ah, de la lista de Schindler. Sí. Yo nunca la he visto. ¿Tú nunca has visto la lista de Schindler? No. Sí, me pareció un poco melodramático. Realmente sí, hubo muchísima gente intentando salvar vidas judías durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay un montón de héroes anónimos. Schindler no está solo. Hubo ¿cómo se llama? Un diplomático que firmó sopo 200 pasaportes para sacar gente. De hecho, eso sucedió muchísimo, pues. Es una cosa muy loca. Fíjate que ahorita que estamos en un mundo en el cual el problema con Israel ha puesto a las redes, porque no estamos hablando de la gente, sino las redes son un caldo de cultivo antisemita. Sí. O sea, están a esto de ponerse todos así. Y bueno, y ya hay varios Y lo movimientos pe- que lo están haciendo. Lo peor es que ni siquiera se dan cuenta. O sea, tú les dices, estás actuando como los nazis. Sí. Y no se dan cuenta. Peralta, ¿todo bien? No, pero está bien, tiene razón. No, por supuesto. Tiene toda la razón. Ahora, lo que te estoy diciendo, que tú abres las redes y sobre todo, por ejemplo, en Reddit, tú agarras y tú ves los comentarios son completamente Esa antisemitas. gente pelea Y entonces horrible. tú les dices, En tú les Reddit, dices, que ok, es una red social donde la gente escribe. es pues. decir, o sea, que tú estás de acuerdo con los nazis. No estoy de acuerdo con los nazis, pero estás diciendo lo mismo. Sí, exacto. No Entonces, hay o sea, que criterio. Entonces, como ahorita odiar a los judíos es tarea de la izquierda, o sea, tienen un pastel mental tan grande, Ujú. o sea, lo más sabio en este momento sería no odiar. Exacto. Y si vas a odiar, odia al gobierno y al dirigente. Tengo que callarlo porque no. Bueno, todavía no,
No, pero aparte no estoy diciendo, pero tienes que ir directo a la cabeza. Estamos de vuelta en Cosas Muy Importantes Radio y aquí estábamos escuchando un temazo que es Enola Gay, pero también estábamos escuchando a Capo que estaba lanzándose un manifiesto desde Instagram. Si usted se Daniela, conecta- ya va. Nosotros tenemos una teoría sobre los manifiestos. Nada bueno sale de un manifiesto. No, pero no sé, espérate un momento. Nosotros somos un podcast que tiene más de 6 años hablando de este tipo de cosas y hemos creado una comunidad muy fiel y leal y desde que tenemos un año en la radio pues hemos creado una comunidad paralela de oyentes del programa en la radio que yo creo que ya estamos casi a nivel de secta. Así que en cualquier momento podemos redactar el manifiesto. Pero bueno, eso se los contamos durante el corte musical en el live, para no hablarlo en el aire. Entonces, Bueno. ¿cuál va a ser el decálogo de ese Del manifiesto. de esa secta? No confíes en nadie que tenga poder sobre ti. Mira, Ok. estamos hablando sobre genios arrepentidos, inventores arrepentidos, gente que creó algo y dijo, wow, me la estoy comiendo, y después dijo, oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Exacto. Bueno, vamos a pasar de la física nuclear a la ingeniería de armas pequeñas. El siguiente miembro de este club trágico es un hombre que nunca imaginó que su diseño se convertiría en el símbolo de la guerra de guerrillas, el terrorismo y el crimen organizado. Estamos hablando de Mikhail Kalashnikov, el creador del AK-47. Pero antes de que fuera un nombre universal, Kalashnikov era un sargento de tanques del Ejército Rojo. En 1941, durante la batalla de Briansk, resultó herido. Mientras se recuperaba en el hospital, Kalashnikov escuchó a otros soldados quejarse de las armas soviéticas porque eran pesadas, poco fiables y difíciles de mantener. De forma autodidacta, porque este señor no tenía ningún tipo de formación universitaria, empezó a dibujar planos. Su idea era combinar la capacidad de fuego continuo de una subametralladora con el alcance de un rifle. Él quería un arma que funcionara siempre, en cualquier condición, sin importar el barro, la arena o el hielo. En 1947, su equipo finalizó el desarrollo de la Avtomat Kalashnikova, modelo 1947, más conocido como AK-47. Ya sabe usted por qué se llama así. La clave de su diseño estaba en las tolerancias amplias de sus piezas mecánicas. No necesitaba ajustes perfectos para funcionar. Eso la hacía increíblemente resistente, fácil de mantener y muy barata de producir. Y es así como el Estado soviético reconoció y adoptó el AK-47 como el arma oficial en 1949. Después distribuyeron licencias de fabricación y planos técnicos a las naciones del Pacto de Varsovia y a cualquier estado aliado, o sea que más o menos Sí, estuviera Algún amiguito, pues. a cualquier amiguito en Asia y África. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, que la Unión Soviética perdió el control de la distribución, los planos se copiaron, las licencias se violaron y la AK-47 se terminó pirateando por todos lados y se convirtió en el armamento principal de los ejércitos irregulares, movimientos de guerrilla, agrupaciones terroristas, organizaciones criminales a escala global. De hecho, se estima que hay más de 100 millones de unidades en circulación por todo el mundo. ¡Qué terrible! Fíjense, es tan usada y es tan popular que aparece en la bandera de Mozambique. Ujú. Ella, Hay el AK-47. dos AK-47 en la bandera. Hay dos AK-47. En la bandera. También está en el escudo de Zimbabue. Ujú. Ha sido utilizada por gobiernos rebeldes, por ejércitos Cártel. irregulares, carteles, Ujú. por policías y terroristas. Es el fusil de la guerra civil siria de los talibanes y las milicias africanas. Entre otros. Kalashnikov vivió bajo el sistema estatal soviético, no percibió regalías, por supuesto, porque si alguien dice, bueno, pero seguro se ganó una plata. No, no se ganó ninguna plata. Como le pasó al de Tetris. Al de Tetris le pasó lo mismo. Bueno, casi todos los que crearon algo durante la era soviética no cobraron nada por eso. Pero alguien lo cobró. No, eso tenlo por seguro. Sí. Eso tenlo por seguro, pero no el que las creó, ¿no? Él no recibió regalías comerciales directas por el volumen de producción de su invento. Realmente esta fue una ironía amarga para el arma más vendida de la historia. Pero realmente a Kalashnikov no era el dinero lo que le preocupaba. En sus últimos años, este señor manifestó una profunda preocupación por el uso de su diseño en conflictos civiles y masacres. En mayo del 2013, meses antes de su fallecimiento a los 94 años, él envió una carta al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, y en esta carta él escribió lo siguiente: mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta irresoluble. Si mi rifle privó de la vida a tantas personas, ¿significa que yo, Mikhail Kalashnikov, soy responsable de sus muertes incluso si eran enemigos?
¿Qué respondió la iglesia? Bueno, el patriarca le respondió que la responsabilidad moral recaía en quienes usaban las armas, no en quien las diseñaba. Le dijo que su invento había servido para defender a su patria y que no debía cargar con la culpa de los pecados de otros. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Él tenía la culpa o no tenía la culpa? Mira, al recibir la carta él intentó calmar su conciencia. Usted creó un arma para defender las fronteras de su patria, no para que terroristas mataran civiles. Y con eso trató como de transmitirle cierta paz, ¿no? No sabemos si Kalashnikov murió en paz, por su carta sugiere que no. Él murió en diciembre del 2013 a los 94 años y no lo sabemos. Si ese No. señor dijo, bueno, no fue mi culpa. No, de hecho a él se le rindieron homenajes póstumos, fue declarado héroe nacional en Rusia, hay estatuas de Kalashnikov y él no se sentía conforme con eso. Porque para él se convirtió su legado en un símbolo de violencia en el resto del mundo y bueno, sí, realmente sí. Sí. Ahora, por mejores que hayan sido tus intenciones, estabas creando un arma. Es más o menos lo mismo que ocurre con Oppenheimer. Exacto, que iban a hacer, iban O sea, que estabas a, esperando que iban ocurriera. a salir flores del cañón. Exacto. Entonces, bueno, vamos con esta reflexión a escuchar un tema apropiado. It's Apropiado. a Sin. Vamos a escuchar It's a Sin de los Pet Shop Boys. Seguimos conversando con quienes se conecten al Instagram @cosas muy importantes. Podemos hablar de este tema, ponernos más intensos o simplemente hablar de cualquier otro disparate. Y en la próxima parte les vamos a contar sobre el hombre que se arrepintió de haber creado esas ventanitas de internet que te salen a cada rato de publicidad. Bueno, vamos a hablar de él porque él también se arrepintió. Y estamos de vuelta con cosas muy importantes. Estamos en vivo en Instagram, @cosas muy importantes. Somos Daniel y Federico, el primer radio podcast de Kiss. Nos consiguen en todas las plataformas también como Cosas Muy Importantes. Y bueno, los acompañamos desde hace más de un año los miércoles a esta hora de 12 a 1. Hoy hablando de inventores que se arrepintieron, el Club de los Arrepentidos. Hablamos, mira, de Oppenheimer, de Alfred Nobel, de Kalashnikov. Ahora nos vamos a algo que parece menos inofensivo. Podemos hablar también de ese amigo Juan que llamó a la exnovia a las 12 de la noche. Ujú. Ese está arrepentido en este momento. Ah, sí, también. Pero ese es otro club de arrepentidos. sí, No estamos debería- hablando de ese club. Sí, Podemos hay- hacer un programa de ese. Pero Hay eso no es celulares que deberían tener un alcoholímetro, eso. Y un bloqueo. un bloqueo. Sí, tiene un alcoholímetro. Si está alto, el teléfono se bloquea. o, Eso es tremendo invento. por supuesto, o algo así como las tablets que tiene el control parental, que para poder hacer algunas cosas tú tienes que resolver algunas ecuaciones. Y espérate que no solo salvaría de un problema de ese estilo, sino también de que la gente hable cualquier locurita por redes, pues. Exacto. Si usted está bajo la influencia de alguna sustancia, usted no puede usar su dispositivo. Y listo. Exacto. En mi planeta, en mi mundo, en mi país, cuando yo tenga mi reino, ¿Cómo era que se llamaba? Danielandia. en Danielandia, vamos a implementar esa ley. Pero bueno, mientras tanto les vamos a hablar de un señor que se arrepintió de lo que inventó y aunque no fue la bomba atómica, ni la dinamita, ni la Kalashnikov, su invento ha sido bien fastidioso, señores. Ethan Zuckerman y las ventanas que enfurecieron al mundo. Mira, de las armas de guerra vamos a pasar a las armas de la paciencia, porque a veces los inventores arrepentidos no lidiaron con muerte, sino con la degradación de la experiencia humana. Hablamos de este señor Ethan Zuckerman. Su nombre no es tan conocido como Nobel, Oppenheimer o Kalashnikov, pero su invento ha sido odiado por miles de millones de personas. ¿Y qué fue lo que inventó Zuckerman? Fíjense, la publicidad pop-up. Él es el responsable de esas ventanas que se abren encima de lo que estás leyendo y este señor se arrepiente amargamente. Así es, a mediados de la década de los 90 la web estaba en su infancia. Los sitios se financiaban con banners publicitarios. Estos estaban integrados al diseño de las páginas. No eran especialmente efectivos, pero al menos no molestaban. Zuckerman trabajaba en tripod.com. Esta era una plataforma de alojamiento web. Él recibió una queja de una empresa automotriz que su anuncio pagado había sido desplegado en una página en la que no debería haber sido desplegado. De contenido para gente adulta. Exacto. La marca no quería asociarse visualmente con el contenido de esa página. Claro, y Zuckerman dijo, no te preocupes, yo te voy a salvar esto. Desarrolló un código en JavaScript que abría el anuncio en una ventana independiente y flotante sobre el navegador. Así el anuncio no aparecía dentro de la página problemática, sino encima de ella. Por lo tanto, la marca estaba a salvo. Esto funcionó tan bien que las agencias de marketing digital de todo el mundo lo adoptaron.
y luego abusaron de él. Las ventanas emergentes se multiplicaron, se abrían por decenas, saturaban la memoria de las computadoras, te ponían la navegación lenta. Era imposible leer un artículo sin que 3, 4, 5, 10 ventanas te taparan la pantalla. Era Y terrible. yo eso lo viví. Sí, era terrible. Ahora, y Zuckerman, bueno, en agosto del 2014 publicó un ensayo en la revista The Atlantic titulado Lo siento, nuestras intenciones eran buenas, así se llamaba el artículo. En él asumió la responsabilidad por el desarrollo del código original y argumentó que el modelo económico de Internet basado en la publicidad invasiva y la monitorización de datos se originó a partir de esta solución técnica. Fíjense, Zuckerman escribió, abro comillas, nosotros creamos las ventanas emergentes. Lo siento, nuestra intención era buena. Queríamos evitar que los anuncios aparecieran en contextos inapropiados. Claro. Pero el capitalismo de vigilancia las convirtió en un monstruo que terminó bloqueado. Fíjate, esto es muy curioso porque sí, hoy en día todos los navegadores te bloquean las ventanas emergentes. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, hoy sigue vigente la publicidad pop-up. Bueno, los navegadores modernos las bloquean por defecto, pero su espíritu sobrevive en otras formas de publicidad intrusiva. Los videos que se reproducen automáticamente, las ventanas que piden suscripción antes de leer el artículo, los banners que te siguen mientras navega, ese artista de reggaetón indio que se atraviesa cuando estás viendo Yo lo YouTube. siento. A mí lo que me sale es... El señor que hace tai chi. No, el señor que hace tai chi... Pero eso es por la edad, ya te casó, ¿qué edad No, tienes? y el de... Todavía sigues borrando tus fotos del celular de... Pero eso es por la edad. Y lo de la inteligencia artificial para la gente mayor, nosotros nos fregamos, ya el algoritmo sabe qué edad tenemos y ya lo que nos sugiere es tristísimo. Pero bueno, el hecho es que sí, que el invento de este señor fue bien antipático. Sí, y este señor no murió, no sigue vivo, pero no está redimido por él mismo, dice, lo siento, él todavía se siente culpable. Así es. Pero mira, yo creo que podemos hablar del siguiente. De una sola vez. De una sola vez, Ahí ¿verdad? Porque ya que estamos hablando de otros genios arrepentidos, de pronto menos violentos o más inocuos. Más pedestres, o sea, más, Sí, más del día a día. Más del día a día. Este señor, a usted cuando sepa quién es también le va a decir, chico, vale, no puedes inventar otra Fíjate, cosa. el invento de este señor no mata, no hiere, no arruina ni siquiera tu experiencia digital, pero ha hecho infelices a Emocional, sí. millones de trabajadores en todo el mundo. Ujú. Estamos hablando de Robert Probst y este señor creó el cubículo de oficina. Sí, señor, el cubículo, ese espacio miserable de trabajo, encerrado, así, tristísimo, lo inventó alguien, nunca usted no lo crea. A finales de la década de los 50, las oficinas occidentales usaban el modelo de planta abierta. Grandes salones diáfanos, con filas paralelas de escritorios expuestos. Los estudios ergonómicos de la época demostraron que esto generaba altos niveles de distracción acústica, estrés visual, falta de privacidad. Entonces, bueno, Prost dijo, yo lo voy a arreglar. Exacto, en 1968 este señor trabajaba como director del Departamento de Investigación de la Corporación de Diseño de Herman Miller. Introdujo en el mercado el concepto del Action Office 2. El diseño original consistía en paneles modulares móviles con ángulos de 120 grados que permitían delimitar las áreas de trabajo de una manera flexible y dinámica. Eran amplias, con una superficie de visualización generosa, y el objetivo era dar al empleado autonomía, algo de privacidad, y esto sin aislarlo por completo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, los directores de finanzas y los planificadores de recursos de las grandes corporaciones. Recursos humanos. Sí, pero también la oficina de administración dijo, pero esto es un éxito. Vamos a modificar la aplicación del diseño. Vieron la modularidad como una oportunidad para maximizar la rentabilidad inmobiliaria y reducir costos. Metemos más gente, los ponemos en espacios más chiquiticos, se concentran trabajando, en fin, ganamos todo, dijeron ellos. Exacto. Configuraron los paneles en ángulos rectos cerrados de 90 grados y los redujeron al espacio mínimo indispensable para un escritorio y una silla. Es decir, metieron a la gente en unas cajas. Exacto, una jaula de 2 por 2 metros, un espacio sin ventanas, sin privacidad real, sin autonomía, el opuesto exacto a lo que Probst había diseñado. Antes de su fallecimiento en el año 2000, este señor manifestó su rechazo a la estandarización del cubículo. Declaró que el uso corporativo de su patente había tergiversado los principios originales que él tenía de libertad y ergonomía. Sí. Usó una palabra muy dura, monstruoso. Dijo que las oficinas modernas se habían convertido en basura esterilizada
y que el cubículo representaba el hacinamiento de bajo costo diseñado para la optimización de la degradación del ambiente laboral. Señor sí estaba bravo, pobrecito, pero tiene razón. Ahora, eso ha ido cambiando un poco, pero fíjense, la película Office Space del año 99 ridiculizó el cubículo hasta convertirlo en un ícono cultural de la alienación laboral. En una escena memorable, los protagonistas destrozan una impresora que no para de atascarse. Por favor, todos los que hemos trabajado en una oficina sabemos que este es el símbolo de la frustración corporativa por excelencia. La escena se ha convertido en un himno para los trabajadores de oficina de todo el mundo. Y bueno, la impresora seguramente es de esa marca que probablemente tú tengas en tu oficina. De hecho, ¿no? hoy en día yo aplaudo a las personas que tienen los centros de copiado Sí. y que tienen, porque nadie quiere tener una impresora en su casa, porque tener una impresora en su casa significa que vas a tener un aparato que no va a funcionar nunca más. No, es que espérate, las impresoras huelen el miedo y el estrés. Si tú tienes que entregar algo pronto, apurado, ella se va a atascar. Ella se va a quedar sin tinta. O sea, eso es un animal. O sea, tú agarras, tú quieres imprimir un meme que te mandaron, nunca va a fallar. Exacto. Pero si tienes que imprimir Un una documento. planilla, Sí. Para sobrevivir, pues, o sea, se te va a atascar. te vas a ir, tienes que ir al aeropuerto y tienes que imprimir Sí, una sí, planilla a las Esa 3 de la impresora mañana. se va a atascar. Seguramente. Sí, señor. Pero bueno, eso da para otro. Da para otro programa. Frustración Laboral, tecnológica. tecnológica laboral. Sí. Creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, ya estamos por Pues, despedirnos, ¿Qué, pero... qué tal si despedimos y dejamos la última canción? Claro, y ya está Isnardo aquí, así que va a continuar la programación regular Ahora- de Kiss, pero yo creo que vamos a hacer una pequeña reflexión para cerrar el tema de hoy, ¿verdad? Porque fueron 5 casos: Nobel, Oppenheimer, Kalashnikov, Zuckerman y Probst. ¿Qué tienen en común estos señores? Bueno, todos vieron cómo su invento se usaba para fines opuestos a sus intenciones. Ahora bien, ¿eso los hace responsables? ¿O la responsabilidad recae en quienes usan la tecnología? Fíjense, la filósofa de la tecnología, Landon Winner, acuñó un término para este problema: la autonomía de la tecnología. Ella dice que una vez que una invención está en el mundo, escapa del control de su creador. Total. La tecnología tiene su propia vida, su propia trayectoria, independiente de las intenciones de quien la concibió, como Frankenstein, es el monstruo de Frankenstein. Así mismo es. Quizás la lección de este programa de hoy sea esta, pues no hay inventores malvados. Bueno, sí los hay, pero eso para otra cosa. En estos no, pues. Hay seres humanos que intentaron resolver un problema y se encontraron con que su solución generó otros problemas más grandes. Eso pasa. Este es el Club de los Inventores Arrepentidos. Esto va a quedar colgado en nuestro feed para que lo puedan ver si usted no lo agarró al principio. Y no Somos- se, no se arrepienta de estar No haciendo se otra arrepienta, cosa en vez de exacto, escucharnos a nosotros. Exacto. @cosas muy importantes. Síganos en Instagram. Vamos a darle las gracias a Luis Frías en los controles, en la asistencia de producción Camila Napoletano y Mateo Capocci, Rosita Bávaro en las redes sociales de Kiss, y en la producción y conducción de este espacio, Daniel Ormazábal. Y Federico Capocci, recuerden que seguir en Kiss FM 101.5. Estás hablando como Yoda. seguir deben. Seguir deben. Y seguir deben escuchar la siguiente canción. Exactamente, porque habla un poco de esto. Y es un temazo. Es un temazo. Karma Police y viene Isnardo con la... que no viene ni tan bravo, ¿no? Pero si no nos vamos pronto se va a poner bravo. Y sigan con la programación regular de Kiss. Nos encontramos por acá mismo el próximo miércoles de 12 a 1 p.m. Chao. Chau.